¿Qué onda, habitantes de la distopía? Yo soy Víctor. Quería hacer este video porque hace unos días leí un artículo bastante chido que alguien posteó en el canal de NFTs del Discord de Obras de Arte Comentadas. Shout out a Baby y a toda la gente que está ahí. Con algunas reflexiones de Moxie Marlinspike, que es uno de los cofundadores de Signal, esta app de mensajería encriptada end-to-end. Y quería tomar de excusa este post que hace Moxie en su blog personal para reflexionar sobre esto, porque en lo personal creo que resume muy bien algunos de las cosas o los puntos a los que le había estado dando vueltas en torno al estado actual de la red y todo el hype que ha habido eh, respecto a la Web3 desde el año pasado, yo creo, sobre todo después de que los NFTs se hicieron mainstream, por así decirlo, y luego que Facebook se cambió el nombre a Meta. Y que bueno, ha llevado a todo lo que hemos relacionado con el Internet ahora, ¿no? Y lo que posteo a veces en el Instagram de Webtopia, que tiene que ver con el blockchain, los contratos de posesión de posesión de algún asset digital, compra de tierras digitales, modelos de juegos turn to play, y todo lo que tiene que ver con este nuevo capítulo del Internet, que en realidad me parece que es otra narrativa como la que se desplegó en torno a la Web 2.0 en su momento, a principios de los 2000. Eh, y le había estado dando vueltas a este punto. Eh, yo me había preguntado, bueno, me preguntaba qué es lo que vamos a hacer en esta web 3 para romper con los vicios de la Web 2.0, ¿no? Dígase la centralización de las plataformas, los modelos de extractivismo de datos, de vigilancia, desarrollo tecnológico no sustentable a la larga, enajenamiento mediático, desinformación, filtros burbuja, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Sobre todo, que creo que es porque es importante preguntarlo, porque en este momento es cuando estamos definiendo el camino de que va a tomar el medio ambiente digital en el futuro próximo, ¿no? Porque parece que ya tuvimos, digo, después de tener esta etapa inicial del Internet en los noventas, en la Web 1, que estuvo marcada como por el descubrimiento, la experimentación y ese sentimiento como de fascinación con ese mundo que parecía inexplorado entonces, y donde uno podía pasar, no sé, horas haciendo cosas que ahora se han por sentado, ¿no? Chatear, jugar en línea, mandar correos, etcétera. Y donde las reglas del juego eran diferentes, ¿no? No se valoraba el anonimato, el libre flujo de la información, las comunidades con gustos afines, etcétera, ¿no? Y luego como todo eso se arruinó tras un primer intento de monetización del espacio digital que desembocó, al menos en Estados Unidos, en lo que fue la burbuja.com, donde básicamente compañías comenzaron a especular desmedidamente sobre cosas que a lo mejor serían tontas como nombres de dominios, o digo no tontas, porque irónicamente mucho de lo que estamos viendo en el panorama cripto es tan influenciado por la cultura financiera. Mucho de eso se está dando otra vez, ¿no? Todo lo relacionado con la especulación. Y luego después de eso tuvimos una segunda oleada de la red, de la Web 2.0, con los cuentos que ya sabemos, ¿no? Que se pasa del consumo pasivo de información lineal al prosumer, que produce contenidos para las páginas, se crean las redes sociales, que alojan las interacciones, las gestionan y las dirigen con sus propios protocolos o affordances. Se pasó del anonimato a la publicitación obsesiva del yo, al hacer de nuestra imagen una marca comercial, de nuestras vidas reality shows, etcétera, ¿no? Entonces, y además se empieza a concentrar el tráfico en una cantidad mínima de páginas, ¿no? Si en un inicio, pues a lo mejor uno podía explorar y toparse con páginas bien random, en la época actual, pues en realidad uno no sale de las mismas 10 páginas de siempre, ¿no? Y que además tiene un modelo de negocios de, como decía, de extractivismo, de personalización algorítmica, publicidad, etcétera, ¿no? Y luego le vino, después de esto, como un intento por tratar de sacarle más jugo, más dinero al espacio digital, que fue todo lo que estuvo debatiéndose alrededor de la neutralidad de la red, donde compañías de telecomunicaciones querían o quieren, algunas lo han implementado, esto de empezar a cobrar no por el acceso al Internet como si fuera un espacio libre o abierto, sino más bien como ofrecerte paquetes como si fueran televisión de paga, ya sea para entrar Facebook, Instagram y Netflix y ya, ¿no? Que es mucho cómo funciona el Internet móvil. Y después de eso, pues tenemos ahora un panorama que se va proyectando hacia la web 3, como le llaman, ¿no? Que por un lado, eh, digo, bueno, vemos que Facebook tomó la batuta de la narrativa, de crear espacios, por un lado, espacios inmersivos, donde es posible digitalizar ahora con un mayor espectro todos los aspectos de la vida y de la realidad, y lo cual hemos visto acelerarse después de la pandemia, y donde ya no nada más van a poder pues,
medirnos a través de clics y a través de gestos digitales, sino incluso también ya van a poder medirnos corporalmente, no sé, en un concierto virtual, cómo bailamos, etcétera, ¿no? O sea, mayor espectro de sensor, sí, pues de sensores y de sensibilidad de datos para medirnos, ¿no? Y por otro lado, lo que está definiendo la Web3 tiene que ver con todo lo que pasa en lo cripto, ¿no? Las economías aparentemente descentralizadas, revalorización de los bienes digitales, un resurgimiento del valor del anonimato, porque si después si habíamos estado en la web 2.0 en esta publicitación obsesiva del yo, ahora se empieza a valorar otra vez la avatarización, las transacciones económicas anónimas, etcétera, ¿no? Entonces pasamos, con esto de los avatares, incluso pues pasamos ya no nada más de el yo físico cosmetizado por filtros, sino donde ya el filtro cobra su propia autonomía y se vuelve en el yo, ¿no? Entonces, un simulacro de Baudrillard como por definición, ¿no? Eh, y bueno, y más bien yo me estaba preguntando todo esto porque parece que este concepto de la Web3 se quiere vender como si fuera la panacea, ¿no? Del Internet, donde aparentemente se van a poder eliminar todos los problemas de la Web 2, la economía va a estar descentralizada, los videojuegos, hasta los videojuegos van a estar descentralizados y los NFTs van a acabar con los mercados elitistas del arte, etcétera, ¿no? Em, pero al mismo tiempo creo que se están reproduciendo muchos de los vicios que ya veníamos acarreando, donde las plataformas uno tiene que pasar forzosamente a través de ellas, se vuelven filtros, gatekeepers, y sobre todo algo que me preocupa es este exceso de lenguaje financiero que rodea a lo tecnológico en el presente, ¿no? Que parece que el lenguaje financiero ha colonizado el discurso tecnológico y donde lo descentralizado o la excusa de la descentralización se usa como nada más un pretexto para añadirle valor a lo digital y no por verlo por la descentralización misma, ¿no? Que fue como la utopía del Internet desde los 90. Entonces, más bien ahora parece ser que lo que se pretende es tratar de hacerse rico de la noche a la mañana o acrecentar el estatus social a través del coleccionismo digital, que digo, básicamente funciona igual que en el mundo offline, ¿no? Pero bueno, disfrazando todo este discurso con lo distribuido, lo anonimizado, lo vanguardista, ¿no? Entonces, bueno, esto como introducción, porque en realidad quería hablar un poco de este artículo de Moxie, que creo que resume muy bien, como decía, algunas de mis preocupaciones. Eh, Voy a destacar algunos de los puntos de este artículo. Lo que él dice es que, bueno, para empezar, él parte de esta misma tesis de la que estoy hablando, ¿no? ¿Dónde está? Esta tesis general que parece ser que en la web 1 todo estaba descentralizado, en la web 2 se centralizó todo en plataformas y la web 3 pretende descentralizarlo todo otra vez, ¿no? Entonces aparentemente la web 3 pretende darnos la riqueza de la web 2, pero descentralizada. Esta vez nada más como pretexto. Entonces dice Moxie que lo que me llama la atención aquí es primero cómo él analiza el paso de la web 1 a la web 2 o de la descentralización a la centralización, porque pasamos de una web 1 aparentemente descentralizada o al menos caótica como se vivía en un inicio a una centralización de plataformas, porque la gente dice, son las razones que él da. Primero porque la gente no quiere hacerse cargo de las estructuras materiales de eso que anima el Internet, ¿no? Que al final son los servidores, ¿no? Nadie quiere tener que comprar todo el equipo, darle mantenimiento, contratar a alguien, etcétera, porque pues, hay compañías que te lo hacen, incluyendo Amazon, por ejemplo, con sus Amazon Web Services. Entonces ni siquiera hay compañías grandes incluso que ni siquiera gestionan ellos sus propios datos porque los outsourcean a otro lado. Y pues no estamos en la época de los 70s donde había geeks especializados o los hobbyistas, los hobbies, pues, que se dedicaban a modificar sus computadoras, etcétera. Digo, ahora lo hacemos, pero más bien para armar nuestra gaming PC, ¿no? O sea, y ya, y para de contar, ¿no? Entonces, no para hacer arquitectura de redes, lo cual obviamente requiere de conocimiento técnico especializado. Entonces, esa es como la primera razón que veía de la centralización, que bueno, pues la gente no quiere hacerse cargo de las infraestructuras materiales que animan todo esto, entonces pues se termina centralizándose en unas cuantas compañías. Y segundo, el hecho que es mucho más fácil estandarizar protocolos en una plataforma más centralizada,
que a diferencia de una descentralizada, ¿no? De hecho, podemos empezar con el mismo el protocolo del Internet, ¿no? El Transmission Control Protocol o Internet Protocol, TCP/IP, el cual se refiere a este grupo de reglas que permiten a una computadora poderse comunicar una con otra. El hecho de que una computadora en la India envíe y reciba paquetes de datos de una computadora en Chile tiene que ver con ese estándar o ese protocolo que se estableció para que se pudieran comunicar, ¿no? Y lo vemos hoy en día incluso con esto que está tratando de hacer Facebook con Meta. Digo, el hecho de que uno pueda subir una historia, obviamente estoy siendo bastante burdo, pero el hecho de que uno pueda subir una historia en Instagram y que también aparezca en Facebook tiene que ver con esta capacidad de la compañía para establecer cierto tipo de interoperabilidad entre sus propias plataformas y que haya una conexión, ¿no? Y de ahí esta idea de Meta de poder hacer una plataforma de plataformas, ¿no? Entonces, bueno, dice Moxie que cuando tienes una infraestructura de red verdaderamente descentralizada es bien difícil estandarizar estos protocolos, entonces el progreso se vuelve más lento, ¿no? Y al final pues por eso terminó quedando en las manos de unas compañías más grandes. Entonces, y bueno, y dice, y la Web3 pretende ser diferente, ¿no? Sin embargo, Moxie se pone a hacer ahí unos experimentos haciendo una serie de apps distribuidas, y luego cayó en cuenta de que al final siempre tenía que lidiar con estas infraestructuras que más bien estaban centralizadas, incluso aunque se hicieran desde el blockchain, ¿no? Entonces dice Moxie, imagínense si cada vez que interactuó con un sitio web en Chrome, su solicitud fue primero a Google antes de que fuera enrutada a su destino y viceversa. Esta es la situación con Ethereum hoy. Obviamente todo el tráfico de escritura ya es público en la cadena de bloques, pero estas empresas también tienen visibilidad, casi todas las solicitudes de lectura de casi todos los usuarios en estas distributed apps, ¿no? Entonces él pone como ejemplo el hecho de hacer un NFT que se veía diferente en varias plataformas, que es este NFT. En OpenSea se veía de esta manera, en Rarible se veía de esta manera, y así se veía en una wallet, ¿no? En una cartera como MetaMask. Entonces, que bueno, a mí me parece interesante este NFT porque juega con la tecnología y no nada más es una imagen subida y que se acuña un token como para representar un contrato de posesión, ¿no? Entonces, pone el ejemplo de cómo hizo este NFT. Y lo que terminó viendo es que, bueno, lo que terminó pasando es que OpenSea se lo censuró porque al parecer violaba los términos de condiciones. Pero no nada más eso, sino que además dejó de aparecer en su cartera. Entonces él se preguntaba, bueno, ¿por qué si se supone que la cartera nada más está visualizando el contrato y no depende de OpenSea porque ya no aparece, ¿no? Entonces dice Moxie. Lo que encontré más interesante es que después de que OpenSea eliminó mi NFT ya no apareció ninguna billetera criptográfica de mi dispositivo. Sin embargo, esto es Web3. ¿Cómo es esto posible, no? Una billetera criptográfica como MetaMask o Rainbow, etcétera, no tiene custodia, es non-custodial. Es decir, que las claves se mantienen del lado del cliente, pero tiene el mismo problema de mis apps distribuidas anteriormente, que era con las que estaba ejemplificando antes. Una billetera debe ejecutarse en un dispositivo móvil o en su navegador. Mientras tanto, Ethereum y otras cadenas de bloques han sido diseñadas con la idea de que es una red de pares, pero no diseñadas de tal manera que sea realmente posible que su dispositivo móvil o su navegador sea uno de estos pares. Entonces, al final, esto dice que todo lo que esto significa es que si tu NFT se elimina de OpenSea, también desaparece de tu billetera. No importa si funcionalmente mi NFT está indeleblemente en la cadena de bloques o en algún lugar, porque la billetera y cada vez más todo lo demás en el ecosistema solo usa la API de OpenSea para mostrar el NFT, como que comenzó a devolver los 304, no lo encontraba en la página, sin contenido para la consulta de NFT, propiedad por mi dirección. No, este es como el primer punto, ¿no? El hecho de que al final, por más de que esté hecho o que esté la infraestructura dada descentralizadamente, siempre tienes estos filtros que terminan centralizando todo, ¿no? Luego, Moxie responde a dos de estas frases que siempre se dicen en el mundo cripto, en la Web3, y que tienen que ver con que estamos apenas temprano, ¿no? Apenas está iniciando esto, entonces hay que darle tiempo, ¿no? Entonces, pero dice Moxie que lo contrario podría ser cierto, ¿no? Parece que deberíamos tomar nota que desde el inicio estas tecnologías inmediatamente tienden hacia la centralización,
a través de plataformas para que se realicen y que esto tenga un efecto negativo cero en la velocidad del ecosistema y que la mayoría de los participantes ni siquiera saben o no les importa lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este punto es importante porque en realidad lo que estamos viendo es que son tecnologías que están diseñadas desde un inicio para tender a no preocuparse por la descentralización, sino más bien preocuparse por el dinero, ¿no? Y luego la segunda frase a la que le responde es que, bueno, no puedes detener esto viene para quedarse y entonces, pues digo, acóplate o no, ¿no? Y luego dice, pero cuando lo piensas, OpenSea en realidad sería mucho mejor en el sentido inmediato si todas las partes de la Web3 desaparecieran. Sería más rápido, más barato para todos y más fácil de usar. Por ejemplo, para aceptar una oferta en mi NFT habría tenido que pagar entre 80 y $150 más en transacciones de Ethereum, lo cual hace que se ponga un piso artificial en todas las apuestas. Ya que de todas las ofertas, ya que de lo contrario se perdería dinero al aceptar una oferta por menos de las tarifas de la gas fee, ¿no? Las tarifas de pago con tarjeta de crédito, que generalmente se sienten exorbitantes, porque luego cuando uno quiere comprar criptomonedas de repente son cantidades exorbitantes, parecen baratas a comparación con eso. OpenSea podría incluso publicar un registro de transparencia simple si las personas quisieran un registro público de transacciones, ofertas, pujas, etcétera, para verificar su contabilidad. Sin embargo, si hubieran creado una plataforma para comprar y vender imágenes que no estuviera basada nominalmente en criptografía, no creo que estuviera despegado. No porque no sea distribuido, porque como hemos visto, mucho de lo que se quiere para que esto funcione ya no está distribuido. No creo que hubiera despegado porque esto es una fiebre del oro. Las personas han ganado dinero a través de la especulación con criptomonedas. Estas personas están interesadas en gastar esas criptomonedas de manera que respalden su inversión y ofrecen rendimientos adicionales. Y eso define el escenario para el mercado de transferencias de riqueza. Entonces, al final es esto, ¿no? Yo creo que este es el punto medular, que no estamos ante un cambio tecnológico, estamos ante un cambio financiero, en realidad, animado por la tecnología. Esto de la Web3, en muchos sentidos, es más un cambio en la economía que un cambio en la tecnología como tal, ¿no? O un interés por la descentralización, sino más bien un interés por establecer nuevos parámetros financieros, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, a mí me gustó mucho el artículo porque en realidad lo resume muy bien y él sabiendo de criptografía y aparte, digo, experimentando con este espacio, ¿no? Entonces, al final termina con estas conclusiones Moxie, que dice que más bien deberíamos de aceptar la premisa de que las personas no quieren correr sus propios servidores, mediante el diseño de sistemas que puedan distribuir la confianza sin tener que distribuir la infraestructura. Esto significa arquitectura que anticipa y acepta el resultado inevitable de las relaciones entre cliente y servidor relativamente centralizados, pero utiliza criptografía en lugar de infraestructura eh, para distribuir esta confianza. Una de las cosas sorprendentes para mí acerca de la Web3 es que a pesar de estar construido sobre cripto, es la poca criptografía que parece estar involucrada con esto, ¿no? O sea, más bien porque siempre se dice eso, ¿no? Y se habla mucho del proof of work de cómo se resuelve todo esto para que se puedan acuñar los tokens, pero en realidad lo que está de fondo pues parece ser una excusa que se utilice esta tecnología para animar otro tipo de cosas, ¿no? Y al final también otra de las conclusiones a las que llega es que en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar esta relación con la tecnología y hacer menos software, pues lo que él dice, porque está pensado desde la misma mentalidad del que está diseñando el software, pero no es más accesible para la gente que quiere empezar con todo esto. Y bueno, para mí lo anterior no quiere decir que no haya potenciales bastante interesantes con lo que se viene. Mi punto simplemente es que no podemos crear o caer en esta visión determinista de la tecnología que piensa que los cambios sociales provienen de los cambios tecnológicos, eh, si no cambiamos de inicio las estructuras sociales, ¿no? O sea, en otras palabras, no podemos esperar tener herramientas verdaderamente descentralizadas o distribuidas si no cambiamos también las estructuras sociales de las que emergen, porque la tecnología no es neutral, ¿no? Se trata de una cuestión de reinstrumentalizarla para el bien o para el mal. Eso en realidad es un mito, sino digo, no sé, o sea, ya es otro ejemplo que ya había dado, pero no puedes esperar que una máquina de casino, por ejemplo, no devenga en el usuario en actitudes adictivas, ¿no? O sea, porque están diseñadas en el mero núcleo de la tecnología. Entonces, no se trata de reinstrumentalizar la tecnología, sino más bien diseñarla desde un inicio
con estos potenciales emancipatorios, ¿no? Pero como va la cosa, parece que la Web3 parece que está basada en una lógica o una estructura social exclusivamente financiera y en un lenguaje financiero, y entonces lo que va a resultar va a ser un producto en realidad financiero, no un producto tecnológico. Y bueno, esta es una reflexión que quería hacer acerca de este artículo de Moxie que me llamó mucho la atención y que se había posteado en el Discord de Obras de Arte Comentadas. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Gracias por la atención y nos vemos en el que sigue.